Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica y muy buenas tardes a nuestra audiencia de Europa. Mi nombre es Hilda Arteaga y yo soy la moderadora de la comunidad en español de Cisco. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión de webcast con los expertos. La verdad es que hoy estamos emocionados, siempre nos gustan mucho estos eventos, pero hoy estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad de verlos no solamente en este evento, sino de compartir con ustedes con una gran experta. Así es, pocas ocasiones tenemos la sorpresa y la gran alegría de tener a una experta y hoy es un día de esos. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad, particularmente de cómo prevenir fraudes electrónicos. Bueno, antes de comenzar me gustaría compartir con ustedes algunas novedades de los próximos eventos y las actividades que tenemos actualmente en la comunidad. Primeramente quisiera comentarles que hay una sesión de foro de pregunta al experto de este webcast. ¿Qué significa esto? Es que todas las dudas que aparezcan en este evento, si nosotros no tenemos tiempo de contestarlas durante esta sesión en vivo, nosotros vamos a estar contestándolas en el foro. A veces también hay dudas que nosotros tenemos que validar, tanto Karina como otros expertos, para darles una respuesta adecuada. Todas esas dudas van a ser colocadas en esta pregunta al experto. En unos momentos ustedes van a poder visualizar en el chat esta liga para ingresar a este evento. De igual forma, como un tip extra, si ustedes tienen alguna duda después de lo que Karina ha hablado, una hora después, un par de días después, pueden colocarla también en este foro hasta el 21 de junio, es decir, este viernes, y vamos a estarla contestando en ese medio. Quiero invitarles también a un evento de pregunta al experto. Esto es un evento de un foro, es decir, un foro en el que ustedes pueden entrar a hacer todas sus preguntas. En este caso es del diseño y la implementación de una red o de las redes con lo que es el protocolo OSPF. Les recuerdo a todos que, bueno, OSPF se vienen las nuevas certificaciones, entonces es muy importante que ustedes conozcan bien acerca de este protocolo. El experto Dalit Torres va a estar contestando todas sus dudas hasta este viernes 21 de junio. Vamos a ver si nos da la oportunidad de extender un poco el evento para que ustedes puedan extender sus dudas ahí. Recuerden que no tienen que hacer nada más que ingresar ahí y colocar su duda y Dalit les va a estar ayudando. La liga para acceder a este evento va a estar disponible en el chat. Y bueno, quisiera invitar a todos ustedes a que por favor cuando ustedes ingresen a la comunidad califiquen todo el contenido que ustedes vean. Es muy sencillo, la forma de hacerlo es, ustedes van a ver una pequeña estrella como la que ven justamente ahí en pantalla que dice útil, son puntos de utilidad. Por favor, si ustedes ven algo que les es precisamente útil, denle un clic, es muy sencillo. Esto nos ayuda no solamente a incentivar la participación y a darle las gracias a quienes está ayudando, sino que también tengamos mayor contenido de calidad. Si la respuesta que les dan a ustedes es válida, es buena y soluciona su problema, también pueden aceptarlo como una solución también dando un clic. Por ejemplo, si todo lo que Karina les está platicando ahora, pues ustedes pueden calificar esta presentación como útil en la liga del documento o en la liga del evento. ¿De qué nos sirve todo esto? Pues cada vez nosotros reconocemos a un participante destacado, ya sea no solamente porque está contestando dudas o porque comparte un documento, sino también porque está incentivando la participación. Entonces, todos estos puntos sí nos funcionan y reconocemos a las personas y brindamos premios también. Y a todos los que nos acompañan hoy día, quisiera nada más recordarles que esta presentación es interactiva. Ustedes pueden estar haciendo preguntas durante toda la sesión. Nosotros vamos a tratar de contestarlas y pues los invitamos a participar cordialmente. Una vez que yo termine, Karina va a presentar, tiene una demo al final y en su último momento vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en vivo con algunas de las dudas que ustedes nos den para contestarlas verbalmente. Bueno, ya para iniciar y empezar un poco, quisiera hablarles un poco más de Karina, que es nuestra presentadora de hoy. Ella es una consultora de seguridad IT y CEO de Consulting Systems. También se desenvuelve como docente a nivel posgrado en el programa de maestría y también como docente, bueno, instructora en la Academia de Cisco en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, es decir, la ESPOL de Ecuador. Karina cuenta con más de 20 años de experiencia en tecnología de la informática y es ingeniera en computación. Posee una maestría en Administración de Empresas y cuenta con diversas certificaciones internacionales, de Certified Ethical Hacker, Computer Forensics, CCNA Security, CCNA Routing y Switching, CCNA Wireless, Sun Certified Solaris System Administrator, Highstone Certified Security Associate y Highstone Certified Security Professional, entre muchas otras. Karina, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros hoy día. También hoy día dentro del grupo de paneles contamos con 3 expertos que van a estar apoyando en esta sesión para contestar dudas mientras Karina presenta. El primero es Gustavo Mazzini. Él es un ingeniero en proyectos corporativos de Claro. También es docente en la Academia de Cisco en la Escuela Superior Politécnica Litoral y cuenta con experiencia en soluciones corporativas en TI,
Butela, Meraki y Seguridades. Es ingeniero en sistemas computacionales y posee una maestría en seguridad informática aplicada y cuenta con diversas certificaciones internacionales como un CCNA en Routing and Switching, Security, un CCNP en Routing and Switching y un CCIE escrito, y también es auditor del ISO 27001 y un Oracle Certified Associate. También tenemos aquí a otro Gustavo, sí tenemos varios Gustavos hoy día, muchos ya lo conocen, es un instructor bastante conocido, es Gustavo Salazar. Él es docente de doctorado en Ciencias de Informáticas de la Universidad Nacional de La Plata y docente de posgrado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. También es un instructor senior de la Academia de Cisco y ha sido nombrado Cisco Champion por diversos años consecutivos. Ha participado en diversos eventos globales y cuenta con certificaciones como CCNA Security, Cisco IO Security Specialist, Microsoft Security Specialist, CCDA, CCDP, CCNP Routing y Switching e IPv6, el Forum Gold Engineer, entre otras. Y finalmente tenemos a Jofre Pesantes, él es un Project Network Engineer en CyberSec y un ingeniero de soporte senior en Telconet. También se ha desempeñado como ayudante de cátedra y como un instructor de seminarios de seguridad informática. Cuenta con experiencia en diversas tecnologías, desde routing y switching y seguridad hasta service provider. Jofre tiene un magíster en sistemas de información gerencial por parte de la ESPOR y cuenta con diversas certificaciones como CCNA en Routing y Switching, en voz, en wireless y un CCNP en Service Provider, un CCPD y un CWNA, entre otros. Bienvenidos a todos los panelistas y muchas gracias por brindar su apoyo a Karina. Y bueno, para todos ustedes que quieran dar un vistazo a la presentación a mayor detalle, ustedes pueden visualizarla en la comunidad. Les recuerdo, si les es de su agrado, denle un punto de utilidad y la liga para acceder a ella va a estar disponible en el chat en un momento. Bueno, todos los que tengan dudas, por favor háganlo en su panel del PIR o QIA. Si están en una computadora, está ubicado del lado derecho de su pantalla, o en su teléfono también pueden acceder a ellas mediante el menú desplegable. De esta forma nosotros podemos contestar todas las dudas. Si ustedes tienen una duda de logística, de no escucho, no miro la pantalla o quiero contactar a alguien, por favor usen el chat, mientras que el PIR y el QIA para otro. Y ya por último, tenemos un nuevo WebEx. A todos ustedes que no han tenido la oportunidad, solo manténganse seguros de que así como aparece en la pantalla, ustedes elijan el menú desplegable de la parte en medio blanco. Fíjense muy bien que están siguiendo a Karina para que ustedes puedan seguir la presentación. Si ustedes no eligen la presentación de Karina o a Karina que está compartiendo su pantalla, no vamos a poder seguir la presentación. Y bueno, sin más por el momento, les agradezco a todos mucho su asistencia. Karina, yo voy a darte a ti los privilegios de presentador. Te voy a pasar a ti la batuta y el micrófono. Y si quieres, quitamos el mute, Karina, y adelante, por favor, para que compartas tu pantalla. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias, Hilda. Le agradezco mucho a Cisco Community por la invitación y pues espero que sea fructífera la charla del día de hoy y poder resolver cualquier consulta que tengan. Así que bueno, continuamos entonces con la presentación. Bien, la idea de hoy es comentar un poco acerca de la introducción a la seguridad informática. Vamos a comentarles un poco cuál es el entorno de inseguridad informática actual. La idea es comentarles cuáles son justamente los casos regionales, contarles un poco acerca de las amenazas, vulnerabilidades, ataques de ingeniería social, enfocarnos en la debilidad humana, contarles cuáles son los tipos de ingeniería social a los cuales estamos expuestos, y luego de eso, pues, mostrarles un ataque de ingeniería social para poder comentarles luego cuáles son las medidas preventivas que podemos tomar a este respecto. Bien, bueno, creo que ya les comentó un poco Hilda sobre mí. Si desean conocer un poco más al respecto, pueden visitar mi página web, que es www.carinastudillo.com. Antes de empezar la charla, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre phishing y spear phishing? Esto es como para tener una idea de cuál es su conocimiento acerca de ataques de ingeniería social. Empecemos por comentarles cuál es el entorno de inseguridad global actual. Seguramente ustedes han escuchado o han visto en las noticias algunos casos que se han presentado durante los últimos años. Y bueno, aquí en la pantalla podrán ver ustedes primero uno que ya tiene bastante tiempo, que es los famosos papers o periódicos de Panamá, los papeles de Panamá, pues en los cuales básicamente se expuso información acerca de negocios que ciertos políticos bastante conocidos en Latinoamérica habían efectuado con
algunos criminales y se expusieron algunos negocios turbios, justamente que habían logrado hacerlo gracias al uso de paraísos fiscales. Entonces, esto fue algo importante que en su momento se expuso y que trajo a colación lo que puede provocar justamente el que se haya hecho una filtración de información de una firma de abogados, que fue la que provocó este famoso escándalo. Luego tenemos, por ejemplo, el caso de las elecciones de Estados Unidos. Como ustedes recordarán, pues hace unos años atrás justamente compitieron en las finales de las elecciones de Estados Unidos, pues Hillary Clinton con Donald Trump, quien es el actual presidente, y parte de lo que provocó justamente que perdiera Hillary, se cree que fue la exposición de correos electrónicos, ¿verdad?, que exponían pues cierta visión que no se tenía acerca de Hillary Clinton. Y adicional a eso, pues se comentó también que se explotó la plataforma Facebook para poder hacer propaganda hacia ciertos usuarios de Facebook e inclinar la balanza hacia Donald Trump. Entonces, eso se logró justamente exponiendo información contenida en correos electrónicos y obteniendo información que se pudo sacar de la plataforma Facebook a pesar de las protecciones que tenían supuestamente en dicha plataforma. Por otro lado, pues tenemos también el famoso conocido Edward Snowden, el caso en el cual pues expuso información que se dio a conocer a través de una firma de periodistas, en el cual pues se filtraron conocimientos acerca de lo que estaba haciendo el gobierno americano, supuestamente espiando a sus propios ciudadanos y a otras potencias amigas. Luego tenemos, por ejemplo, el caso de Dropbox, en el cual se infiltraron, se robaron información de cerca de 68 millones de cuentas. Si nos vamos a casos más recientes, tenemos, por ejemplo, el atraco a uno de los bancos o monederos de criptomonedas, en el cual se robaron alrededor de 42 millones de dólares en un hack a la moneda Bitcoin. Y por último, el más reciente quizás, que se popularizó bastante en redes sociales, tenemos el hacking a MyFitnessPal, que es una aplicación que hace seguimiento de temas relacionados con fitness, con salud, y en donde se filtró información de usuarios que utilizábamos pues esta plataforma. Y me incluyo porque yo también uso MyFitnessPal. Me tocó pues hacer un reset de todas mis claves porque en realidad yo me logueaba ahí con Facebook. Entonces comprenderán que en el momento que se filtró esta información, pues básicamente los hackers tenían acceso a datos de salud, a datos de actividades, recorridos, temas de ejercicios y además cuentas que se utilizaban para poder autenticarse en dicha plataforma. Esto solamente para comentarles el entorno global. Y me estaba olvidando, en el caso, por ejemplo, ven la imagen que está en la parte superior derecha, pues este es un anuncio en el cual el gobierno americano pues responsabilizaba a Rusia por un ransomware bastante famoso que se llamó el NotPetya, el cual pues provocó un ciberataque muy costoso que se infiltró en miles de sistemas, entre ellos pues del gobierno americano. Entonces, el tema de la inseguridad global es palpable, ¿no? Pero aparte de eso, ustedes dirán, bueno, esto ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa, etcétera. Pero no es así. La inseguridad en sistemas informáticos está a la orden del día también en Latinoamérica. De hecho, si nosotros vemos estos diarios regionales, como por ejemplo, tenemos ahí La Nación, El Comercio, El Clarín, El Mercurio, El Tiempo, El Universo, en fin, todos estos son periódicos latinoamericanos y lo que están viendo ahí son primeras planas. Son anuncios en primeras planas relacionados con fraudes informáticos. Si ustedes se fijan, van a ver que hay muchas noticias relacionadas con delitos informáticos. Entonces, pues los fraudes electrónicos están a la orden del día. Y no solamente en Europa, en Estados Unidos, en Asia, también ocurre en Latinoamérica. Pero si nos vamos a las cifras, aquí podemos ver, por ejemplo, este es un reporte de Kaspersky Lab,
en el cual ustedes podrían ver que el 14 de agosto del 2018, Kaspersky publicó una noticia en el cual habían hecho ellos un estudio en base a la información recabada por los agentes de su antivirus Kaspersky, indicando que los ataques cibernéticos crecieron alrededor de un 60% en América Latina. Si nos vamos a noticias publicadas, por ejemplo, en Ecuador, en la parte superior, en mi país, podrán ver las denuncias que se han realizado en la Fiscalía a lo largo de los últimos años. En la parte inferior están, por ejemplo, denuncias relacionadas con ciberdelitos en Colombia. Y el cuadro que ven en la parte inferior les indica la cantidad de la cantidad de sitios web maliciosos en distintos países de Latinoamérica y cuál es el ranking mundial que ocupan estos países con respecto a webs maliciosos. ¿Pero por qué creen que esto es posible? Bueno, en primera instancia, uno podría creer que esto se ha dado porque quizás la gente no está tomando suficientes medidas para protegerse. Y sí, en parte es cierto, pero también hay otra razón importante, y es que el conocimiento técnico requerido para utilizar herramientas de hacking sofisticadas ha disminuido notablemente en los últimos años. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la curva roja que se muestra en este gráfico, cortesía de Cisco, del programa de Cisco Networking Academy. Y aquí podemos ver que al inicio, en los primeros años, cuando Internet recién se estaba popularizando, pues el conocimiento técnico requerido era muy alto para poder utilizar herramientas de hacking. Sin embargo, en los últimos años, el conocimiento técnico que se requiere para utilizar herramientas de hacking ha disminuido notablemente, y en cambio las herramientas de hacking se han vuelto más y más sofisticadas. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta. Con toda esta inseguridad y con todas estas herramientas de hacking presentes aquí en Internet, ¿qué podemos hacer nosotros para poder conseguir los objetivos de seguridad y poder llegar a alcanzar confidencialidad, disponibilidad e integridad, de manera que nuestra información se encuentre totalmente segura? Y esa es una excelente pregunta que nos podemos hacer. Y ante esto, pues, lo primero que deberíamos hacer es preguntarnos cuáles son las vulnerabilidades a las que nos podemos enfrentar hoy en día, tanto a nivel tecnológico como de configuración o de políticas. Entonces, vale preguntarnos, bueno, primero, ¿qué es una vulnerabilidad tecnológica? Si alguno de ustedes tiene una idea de qué es una vulnerabilidad tecnológica, por favor, compártanlo vía chat con los expertos que nos están asistiendo. Pero si no, pues les comento que una vulnerabilidad tecnológica es aquella que está directamente relacionada justamente con la tecnología, valga la redundancia. Ejemplo, vamos a suponer que, qué sé yo, que sale una nueva versión de Windows, como en efecto ocurrió hace poco, salió Windows 10. Y la novelería de Windows 10 era de que la actualización era gratuita. Entonces mucha gente se inscribió, ¿verdad? Y dijo, ok, cuando salga Windows 10, pues yo quiero ser uno de los primeros que haga la migración y la actualización de mi versión actual de Windows a Windows 10. Entonces ocurrió que hubieron actualizaciones masivas a Windows 10. Pero ¿qué ocurrió luego de un mes en que ya se había lanzado el Windows 10? Pues aparecieron los primeros parches, ¿verdad? Ahora, ¿por qué aparecen los parches? Es la pregunta que nos hacemos. Normalmente los parches surgen porque ocurrieron defectos en el momento en que se lanzó el sistema operativo. ¿Y por qué ocurrieron defectos? Bueno, primero porque los programadores que hacen estas aplicaciones, ¿sí?, como sistemas operativos y otro tipo de productos de software, pues son humanos. Y los humanos cometemos errores. Los humanos no somos perfectos. Entonces, por lo tanto, nuestra codificación, nuestros programas, tampoco van a ser perfectos. Y eso se ve sumado al hecho de que cuando hay una fecha de lanzamiento que se tiene planificada, ¿verdad? Hay que tratar de cumplir con esa fecha. Entonces, el apuro podría conllevar a que cometamos más errores por tratar de cumplir con esa fecha. Y los lanzamientos de distintos sistemas operativos, distintas plataformas, nos han mostrado que el apuro no es bueno, porque al rato que sale la nueva versión, al momentito, está saliendo los primeros
parches. Y esos parches justamente buscan corregir vulnerabilidades tecnológicas. Tengo la tecnología, tengo la vulnerabilidad. ¿Y durante cuánto tiempo la voy a tener? Hasta que aparezca el parche. Entonces, en ese tiempo tengo una ventana de exposición, y durante esa ventana de exposición, pues, alguien que pueda explotar o que conozca que existe una vulnerabilidad y que pueda explotarla, lo va a poder hacer, ¿sí? Lo va a poder hacer. En cambio, una vulnerabilidad de configuración no tiene que ver con la tecnología como tal, sino más bien con la forma en que el administrador de esa tecnología la configura. Les doy un ejemplo. A la final compro, qué sé yo, un equipo de comunicaciones, un router, un firewall, y resulta que ese equipo está correctamente asegurado, no tiene vulnerabilidades en la parte tecnológica, pero en cambio el administrador desconoce sobre buenas políticas de seguridad y entonces hace una mala configuración que abre una puerta para que alguien pueda aprovecharla y que pueda entrar. Entonces, en este caso, nos estamos refiriendo a una falla, no en la tecnología como tal, sino en la forma en cómo ésta se administra o cómo ésta es configurada. O sea, a mí me gusta decir que es una falla en la capa 8 del modelo OSI, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque la falla está entre el escritorio y la computadora, ¿no? Es el humano. Y el humano justamente es quien comete la mayor cantidad de errores. A veces la tecnología puede ser buena, pero los humanos introducimos errores. Y de hecho, en las políticas, que es el otro tipo de vulnerabilidad de políticas, pues la falla es netamente humana. ¿Por qué? Porque o escribimos políticas que pasan por alto ciertos aspectos, o bien hay una falta de políticas, o existe la política pero no se la aplica, y eso abre una vulnerabilidad, hace que exista una debilidad en la empresa que pueda ser aprovechada por alguien para poder filtrar información, para poder robar información o para poder dañar información. Y siguiendo con las amenazas, esas amenazas pueden ser externas, si provienen de fuera de la empresa, por ejemplo el Internet; internas, si provienen desde dentro de la empresa, ejemplo, colaboradores de la empresa, trabajadores, empleados, socios, partners, etc. Y el tipo de amenaza podría tratarse de que haya una planificación de por medio, por ejemplo, es decir, que sea una amenaza estructurada, donde durante mucho tiempo se ha hecho una planificación, se ha pensado en cómo voy a perpetrar una amenaza. O puede ser no estructurada, es decir, algo que salió del momento, que no estaba planificado, pero que se dio. Les doy un ejemplo. Yo tuve un caso en un cliente mío. El cliente había decidido reducir su nómina por temas de costos. Lamentablemente la empresa estaba enfrentando una crisis económica y había decidido reducir su personal. Entonces el corte de personal llegó al departamento de sistemas, y en el departamento de sistemas habían 2 DBAs. Entonces decidieron prescindir de los servicios de uno de los DBAs. Pero en lugar de citar a esta persona, el jefe, para conversar y comentarle, mira, ¿sabes qué? Estamos haciendo recorte de personal, yo he tratado, qué sé yo, de preservar tu puesto, pero lamentablemente la gerencia tomó la decisión y bueno, es que te vamos a liquidar bien y todo lo demás, como debería ser, ¿no? Como uno espera que lo traten. Resulta que esta persona llegó a su trabajo y se encontró frente a su computadora con un sobre proveniente del Departamento de Recursos Humanos, con una carta que le decía, le agradecemos por sus años de servicio, lamentablemente estamos haciendo recortes de personal y hemos decidido prescindir de sus servicios. ¿Sí? Así que imagínense la indignación que sintió esta persona cuando luego de 10 años, porque tenía 10 años trabajando para esa empresa, lo despiden con una carta en un sobre de manera totalmente impersonal, dejándola solamente frente a la computadora. Es decir, no hubo ninguna persona que le diga, mira, ¿sabes qué? Estás despedido. Y resulta que el despedido era un DBA y el DBA tenía acceso a la base de datos. Entonces, ¿qué creen que hizo él antes de pasar por el departamento de contabilidad cobrando su liquidación? Pues prendió su computadora, se conectó a la base de datos, programó un script en el cual dejaba hecho un drop database, es decir,
mandaba a conectarse a la base de datos principal y la borraba. Dejaba hecho el script para que esto sucediera después de 2 horas. Entonces él tuvo tiempo de salir de ahí, pasar por el departamento de contabilidad, retirar su cheque, irse al banco, cobrar la liquidación. Y ya cuando estaba tranquilo en la casa, se ejecutó el script y se borró la base de datos del cliente. Y bueno, y este caso es de la vida real. A mí me contrataron justamente para hacer una investigación de cómputo forense para tratar de probar que había sido un acto deliberado, que no había sido un accidente y que había sido esta persona quien cometió el borrado de la base de datos. Pero les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de amenaza fue esa? ¿Fue estructurada o no estructurada? Obviamente fue interna, ¿no? Fue una amenaza interna. ¿Pero fue estructurada o no estructurada? ¿Qué creen ustedes? Algunos piensan que fue estructurada porque planificó el script y lo dejó para ejecutarse después de 2 horas. Pero la respuesta es que no. Fue una amenaza no estructurada. Porque esa persona nunca pensó en hacer esto. No estuvo con semanas ni meses de antelación pensando en que iba a ser un script. Fue algo puntual. Él llegó, se encontró con el sobre de despido, se enojó y en ese momento programó el script. Es decir, no hubo una planificación de por medio. Por lo tanto, si bien las amenazas internas estructuradas son las más difíciles de resistir, ¿verdad? Son las más peligrosas, no por eso debo dejar de temer a las amenazas externas o a las amenazas no estructuradas. Y bueno, cuando hablamos de ataques, por cierto, tenemos otro polling que les va a aparecer a su derecha, y es una pregunta sobre el phishing y el spear phishing. Bueno, siguiendo con el tema de los ataques, podemos tener diversos ataques a la seguridad. Hay miles de ataques, por no decir cientos de miles de ataques, pero cuando se trata de ataques con respecto a una comunicación, entonces los podemos clasificar en 4 grandes grupos, que son ataques de interrupción, intersección, modificación o fabricación. El ataque de interrupción, cuando se afecta a la disponibilidad, es decir, yo impido que la comunicación entre A y B se dé. ¿Por qué? Porque efectúa algún tipo de ataque que provoca una denegación de servicio e impide que los usuarios válidos puedan conectarse con el sitio remoto para poder acceder a los recursos. Entonces, hay distintos tipos de ataques que pueden provocar interrupción, pero a estos ataques se los conoce como ataques de denegación de servicio. Luego, en cambio, tenemos los ataques de intersección. En el ataque de intersección, la comunicación se da. Yo puedo tener 2 computadores o personas comunicándose, ¿verdad? Y lo que tenemos es un tercero que está espiando la comunicación. Entonces, si los datos que se están transmitiendo no están correctamente protegidos, no están cifrados, por ejemplo, no se está haciendo uso de cifrado, entonces el atacante que está interceptando los datos los va a poder leer y por lo tanto vamos a tener un impacto en la confidencialidad de la información. Por otro lado, podemos tener ataques de modificación. Un ataque de modificación, en cambio, me impacta a la integridad de la información. ¿Por qué? Porque hay un cambio en esa información. Ejemplo, qué sé yo, estoy diciendo, páguele $100 a Joe. Y viene alguien, un intermediario, y toma esa información y le dice, bueno, páguele $1000 a Andrea. Entonces, estoy haciendo una modificación y estoy atacando a la integridad de la información. Y por último, tenemos los ataques que van hacia la autenticidad o que también se llaman ataques de suplantación, los cuales tienen que ver con fabricación de información. Es decir, yo me hago pasar como que soy A y le envío información a B suplantando a A. Y resulta que B cree que es A quien se está comunicando con él. Y de hecho, pues hoy día vamos a hacer un ataque de suplantación o fabricación. Entonces vamos a pasar al demo. Si en algún momento del demo tienen alguna pregunta, por favor háganlo en la sección de QA y pues nos van a ayudar nuestros expertos hoy día justamente para poder comentar sobre este tema. Bien, bueno, les comento el escenario. Yo tengo ahorita 2 máquinas virtuales. La una es un Kali Linux, que es esta máquina que ven ustedes aquí.
Kali es una distribución de Linux gratuita, que ustedes la pueden descargar desde el sitio web del fabricante de Kali, que es justamente la empresa, que es Kali.org, es una organización sin fines de lucro, Kali.org, y ustedes pueden descargar esta versión. En mi caso, pues yo lo tengo instalado en una máquina virtual VMware. Entonces, esta va a ser mi máquina atacante. Y en esta máquina de Kali Linux tengo una herramienta de hacking que se llama Metasploit, ¿sí? Y la versión que estoy usando es una versión de Metasploit gratuita, también de código abierto, open source, que se llama Metasploit Framework. Al final de la presentación, pues les vamos a hacer llegar justamente los enlaces para que puedan ustedes revisar todas estas herramientas. Entonces, esta va a ser mi máquina atacante. Y voy a simular una víctima, que para los efectos va a ser una máquina Windows 8, ¿sí? Es una máquina Windows 8, en la cual estoy simulando pues que estoy en la misma red del atacante, pero este ataque se puede dar a través de Internet perfectamente. Simplemente para el escenario que tenemos actualmente, pues lo vamos a hacer así. Nos vamos a tener las dos máquinas en la misma red. Entonces, ¿cuál va a ser el escenario? El escenario va a ser que yo con la máquina atacante voy a crear un código, entre comillas, malicioso, y ese código malicioso se lo voy a entregar a la víctima vía correo electrónico. Es decir, voy a hacer un ataque de suplantación con un adjunto malicioso, para que ustedes vean qué tan fácil es enviar un correo electrónico falso y pues tengan mucho más cuidado con los ataques de phishing, ¿sí? Entonces, a ver, veamos un momento. Bueno, miren, en Metasploit hay diversos módulos. El módulo que voy a utilizar ahorita es un payload. Un payload no es nada más que un código. En español, payload significa carga. Se le llama carga porque, bueno, aludiendo a temas militares, es decir, la carga cuando se envía, ¿verdad?, explota. Entonces, justamente, el término payload es emulando términos militares para indicar que esto es un código que lo que va a hacer es explotar normalmente una vulnerabilidad en el equipo remoto. Entonces, hay diversos tipos de códigos que podríamos utilizar, pero hoy voy a utilizar uno bastante popular, muy conocido, que se llama Meterpreter, y que lo que hace es abrir algo que se denomina un shell reverso. ¿Qué es un shell reverso? Pues es un código, una línea de comandos, que cuando se ejecuta en un equipo remoto, hace que el equipo remoto abra desde él una conexión hacia la máquina hacker. Es decir, se llama reverso porque es la víctima quien se conecta con el hacker y no al revés, no el hacker conectándose con la víctima, sino todo lo contrario. La víctima se conecta voluntariamente con el hacker y eso es lo que hacen normalmente todos los software maliciosos, todo lo que tiene que ver con virus, con ransomware, etcétera. Lo que hacen es justamente abrir un portal de comunicación con un centro de comando y control, que es la máquina maliciosa, que luego toma control de la sesión y puede pues hacer y deshacer con el equipo remoto que ha caído víctima de este ataque. Entonces voy a utilizar en este momento un shell reverso que se llama Meterpreter. Entonces voy a utilizar el payload. Y este payload es para plataforma Windows, se llama Meterpreter, y voy a utilizar la versión reversa que es reverse TCP. Listo. Entonces, una vez que ya he seleccionado el tipo de payload que voy a utilizar, lo siguiente que tengo que hacer es establecer los valores que necesito poner en las variables que tiene este shell reverso. Entre ellos, por ejemplo, la dirección IP de la máquina de quién, del hacker. Porque yo necesito que cuando se ejecute ese código en la máquina víctima, cualquiera que ésta sea, ella sea capaz de conectarse con el hacker. Y la única manera de que lo pueda hacer es conociendo cuál es la dirección IP de la máquina hacker. La máquina en la que estoy tiene la IP, tiene este IP, 192.168.245.130, que como ustedes pueden ver es una IP privada, ¿sí? Pero bueno, esto es porque estoy en un ambiente de laboratorio. En un ambiente real, pues este IP de aquí debería ser
una IP pública para que justamente la máquina víctima se pueda conectar con el centro de comando y control, que en este ejemplo soy yo. Entonces voy a hacer un copy y voy a establecer el valor lhost, que es el host local, en esa IP. Luego tengo que decirle cuál es el puerto al que se va a conectar la máquina víctima. Y este puerto puede ser cualquiera que esté disponible, que esté libre en la máquina del hacker. Pero usualmente se acostumbra a colocar aquí un puerto que sea popular, que esté abierto en los firewalls, normalmente, como por ejemplo, qué sé yo, navegación web, correo electrónico, DNS, es decir, algún servicio que los firewalls de borde permitan que los usuarios se conecten a ese puerto. Entonces, para el ejemplo, yo voy a colocar el puerto 443, que es el puerto de web seguro, es decir, HTTPS. Listo. Entonces, veamos si tengo alguna otra opción que deba establecer. Eso lo hago con el comando show options. Con esto veo las opciones. Y aquí veo que los requeridos pues ya están llenos. Y son justamente estos dos los que tenía que llenar, que eran la dirección IP del hacker y el puerto del hacker. Entonces, una vez que ya tengo listos los parámetros, lo siguiente que tengo que hacer es generar mi código malicioso. Eso lo hago con el comando generate. Sí, generate tiene distintas opciones. Se las voy a mostrar con la opción "-h" de help para que ustedes las vean. Aquí pueden ver, por ejemplo, que yo le puedo decir generate y opciones. Y aquí tienen las distintas opciones. Primero, por ejemplo, cuál es el formato de salida. Es decir, en qué formato van a crear esa carga maliciosa. Porque podría ser que ustedes quieran generar un archivo, por ejemplo, ejecutable, pero a veces los ejecutables son muy fáciles de detectar por los antivirus. Entonces podría yo crear otro tipo de programa, es decir, por ejemplo, que si yo código en Python para ejecutarlo con un script, podría generarlo, qué sé yo, en formato crudo, en formato RAW, podría generarlo, qué sé yo, en formato de PowerShell o de Java. Entonces tengo distintas opciones, o podría crear, por ejemplo, una DLL. Tengo distintas opciones de formatos en los cuales puedo crear mi código malicioso. Pero para el ejemplo, simplemente por esta presentación, por hacerlo rápido, lo voy a hacer con un formato exe, que es lo más sencillo, ¿no? Entonces voy a utilizar el formato exe. Por otro lado, es importante que ustedes conozcan que los payloads o cargas o el código malicioso se puede codificar. ¿Para qué? Para evadir justamente a sistemas antivirus. Entonces, dependiendo de cuál sea el sistema antivirus remoto que esté protegiendo a la máquina cliente, pues yo puedo utilizar, o el hacker puede utilizar técnicas de codificación para tratar justamente de engañar y hacer un bypass del antivirus de la máquina víctima. No se puede nunca engañar a todos los antivirus, ¿no? Siempre va a haber un antivirus que va a detectar la carga maliciosa. Pero recuerden ustedes que este tipo de ataques son ataques usualmente masivos, es decir, que se dan contra un sinnúmero de usuarios, contra muchísimos usuarios. Entonces, qué sé yo, se lo envío a 1000 usuarios y de esos 1000 usuarios, no sé, 800 antivirus detectan la carga maliciosa, pero tengo 200 víctimas que se conectaron conmigo y a las que puedo, por ejemplo, extorsionar, cifrándole los archivos, colocándome desde el punto de vista de un maleante cibernético que vive del ransomware, porque estas son mafias, ¿no? Son mafias las que crean este tipo de software malicioso para poder justamente extorsionar, filtrar secretos, capturar, por ejemplo, números de tarjetas de crédito, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, voy a generar este código malicioso, lo voy a hacer con el comando generate. Por el momento voy a utilizar un formato de salida exe, que es el más sencillo. No voy a usar codificación, simplemente lo voy a generar. Pero ustedes podrían ponerle una codificación. Ahorita simplemente, por rapidez, lo voy a crear con este formato y le voy a dar como nombre parche 01. ¿Por qué? Porque mi engaño va a consistir en que le voy a hacer creer al usuario que el jefe le está diciendo que instale una actualización. Entonces, mire, en este momento yo ya creé el archivo parche 01. Aquí puedo ver el tamaño y van a ver que es un archivo pequeñito. Es un archivo pequeño, ahí está.
Pueden ver, este es el tamaño, es pequeño en realidad. Y ahora lo que voy a hacer es crear un correo electrónico falso. Entonces, obviamente, la creación del correo electrónico falso sería suplantando la identidad de la persona a la que estoy queriendo engañar. Cuando son ataques masivos, lo único que se hace es enviar un correo electrónico general, por ejemplo, haciéndolo pasar, qué sé yo, por Facebook, por Gmail, por alguna plataforma de bancos, es decir, algo que sea muy, muy general y que la gente podría tender a caer, porque, qué sé yo, le mando un correo electrónico haciéndome pasar por Mastercard. Entonces, claro, el que no tiene Mastercard va a decir, no, esto es falso, esto no es para mí. Pero el que tiene Mastercard se va a ver tentado a abrir y decir, ¿qué me está diciendo Mastercard? Lo voy a ver. En este caso, lo que voy a hacer es un ataque dirigido a un usuario en particular. A eso se le llama spear phishing, es decir, phishing dirigido a una persona en particular. Y el spear phishing pues tiene justamente la característica de que normalmente está dirigido a funcionarios de alto rango, ¿sí? Es decir, a gerentes, jefes, presidentes de empresas, etc. ¿Sí? En este ejemplo, lo voy a dirigir, qué sé yo, a un subalterno del gerente general y pues he creado un usuario en la máquina remota a propósito, ¿no? Y le he llamado Ingenuo. ¿Sí? Entonces, en esta máquina estoy simulando que tengo un servidor de correo, y se los voy a mostrar. He utilizado una aplicación muy sencilla que se llama Lightsurf y he levantado un servidor de correo para un dominio que le he llamado a propósito inseguro.com, ¿verdad? Y he creado una cuenta a la cual le he llamado Ingenuo. Entonces, este usuario, y bueno, y tengo desactivado el antivirus de Windows, ¿no? Tengo desactivado el antivirus de Windows para este ejemplo nada más. Entonces, aquí tengo la cuenta de correo de ingenuo@inseguro.com. El servidor de correo obviamente podría estar ubicado en cualquier otro lado, pero para el ejemplo lo he colocado en la misma máquina. Entonces, necesito saber cuál es la dirección IP del servidor de correo. Aquí puedo verla. Puedo ver que esta es la dirección IP del servidor de correo, que en este ejemplo es el mismo cliente, ¿no? Pero podría ser otra IP, ¿no? No tiene nada que ver eso. Simplemente para el ejemplo lo he puesto en la misma máquina. Entonces voy a crear un correo electrónico falso y eso lo voy a hacer con una herramienta que se llama SendEmail. Para efectos de rapidez, tengo ya el comando. Miren, SendEmail es una aplicación que tiene diversas opciones. En este caso, pues, voy a reemplazar la dirección IP del servidor de correo. La opción "-f" es el from, es decir, de quién proviene el correo, quién envía el correo. Y fíjense que yo lo que estoy haciendo es suplantar al usuario de correo jefe del dominio inseguro.com. Es decir, me estoy haciendo pasar por el jefe del usuario llamado Ingenuo. Luego le digo hacia quién va, tú, ingenuo@inseguro.com. Entonces, este es el from, este es el tú. Luego viene el subject, y en subject le he puesto parche urgente de Windows. Luego viene la opción "-s", que es el servidor, con el puerto del servidor de correo. Y en este ejemplo, el servidor de correo está en la misma máquina cliente, pero podría estar ubicado en cualquier otro lado de la red. Y por último, le digo el adjunto. Y el adjunto es el nombre del archivo que acabo de crear, que es parche 01. Entonces, una vez que tengo listos todos los parámetros, le doy Enter. Y entonces, en ese momento me va a pedir que ingrese el mensaje, ¿no? Entonces, aquí va a depender del trabajo previo que haya hecho el cracker, es decir, el hacker malicioso, sobre su víctima, ¿no? Entonces, para tener una idea de cómo le habla, por ejemplo, el jefe a Ingenuo. De pronto el jefe lo tutea, el jefe le habla de usted, no lo sé. Y si yo vengo, por ejemplo, y el jefe le habla siempre de usted y de repente lo tuteo, pues Ingenuo va a sospechar que algo está raro en ese correo porque el jefe nunca lo tutea. Pero si en cambio el jefe está acostumbrado a tutearlo y yo vengo y de repente lo trato de usted, pues va a suceder el efecto contrario. Entonces, cuando son ataques de spear phishing, es decir, phishing dirigido, siempre hay que hacer un trabajo previo para poder saber quiénes son las personas que se comunican con la víctima y cómo se puede dar esto. Entonces, para el efecto, simplemente voy a decir: estimado Ingenuo, favor instalar de forma urgente el parche adjunto, puesto que soluciona un problema
grave de seguridad de Windows. Atentamente, el jefe. Y listo. Envío el correo. Y como pueden ver, el correo se envió exitosamente. Entonces, por lo tanto, el cliente tiene que haberlo recibido. Acá yo simplemente le digo recibir mensaje. Y como pueden ver, pues, está el correo que ha recibido. Entonces, para el efecto del ejemplo, yo lo que he hecho es desactivar el antivirus de Windows, porque no he codificado este malware, entre comillas, ¿verdad? No lo he codificado. Entonces, si yo activaba el antivirus de Windows, este malware, al no estar codificado, el antivirus lo iba a detectar muy rápido. Entonces, para emular que he codificado el malware y que he logrado hacer un bypass del antivirus, simplemente lo desactivé. Entonces, bien ingenuo, lee, dice, es orden de mi jefe. Entonces, ejecuto el parche, ¿verdad? Lo voy a ejecutar, parche 01. Entonces, tengo que ejecutarlo. Vamos a descargas. Aquí está, parche 01. Lo voy a ejecutar porque mi jefe dice que tengo que instalarlo. Y miren que se ejecutó. Mi ingenuo dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Se ejecutó o no se ejecutó? ¿Ya? Acá, por supuesto, todavía no ocurre nada porque el hacker tiene que hacer algo adicional. El hacker, para poder recibir esto, tiene que levantar algo que se conoce como un listener, que es más o menos el centro de comando y control. Entonces, en este momento lo que voy a hacer es levantarlo. Y para eso, esta herramienta que se llama Metasploit tiene un exploit que se llama multihandler. Y lo que hace el multihandler es justamente recibir las conexiones remotas de las víctimas. Entonces aquí tengo que, una vez más, tengo que decirle cuál es la dirección IP del host local. Tengo que decirle el IP del host local. Tengo que decirle el puerto. Ese puerto tiene que coincidir con el que definí. Tengo que decirle el payload. El payload tiene que ser el mismo que definí en el malware, entre comillas. Y como pueden ver, los options ya están completos. Y entonces, en este momento, lo único que tengo que hacer es explotar. Borro esto, exploit -j, ¿verdad? Y yo puedo ver que ya está corriendo el multihandler. Entonces, en el momento que venga un cliente y ejecute este código remoto, se abre una sesión, ¿sí? Entonces, aquí estoy simulando que los diferentes clientes a los que les he enviado la carnada, el phishing, ¿verdad?, han caído, y uno de esos me abrió una sesión. Y en este momento, yo ya tengo, pues, básicamente control remoto de la máquina. Yo ya puedo ver cuáles son las sesiones y puedo interactuar con una de ellas. En este ejemplo voy a interactuar con esta sesión, que es la 3. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que yo ya tengo información del sistema remoto. Veo que es un Windows 8.1. Puedo preguntar qué usuario soy, por ejemplo, qué usuario soy en el Windows. Soy el usuario Karina. Puedo ver, por ejemplo, cuáles son los procesos que tiene el usuario Karina. Puedo abrir un shell, es decir, una línea de comandos en el equipo remoto y ver qué archivos tiene y cambiarme de directorio y ver, por ejemplo, en los documentos, y resulta que hay una carpeta que se llama datos, y resulta que en datos hay un documento 1, y resulta que hay información súper confidencial. Entonces, en el momento en que yo ya tengo acceso a la máquina remota, pues prácticamente puedo tener la información del usuario. Inclusive si este usuario, por ejemplo, tuviese privilegios administrativos, ahorita voy a salir de aquí, si este usuario, por ejemplo, tuviese privilegios administrativos, yo podría tratar de elevar mis privilegios para convertirme en administrador. En este caso me doy cuenta de que el usuario, en efecto, es administrador, pero en memoria. O sea, me doy cuenta que él tiene privilegios de administrador en memoria, es decir, ahorita está corriendo como un usuario normal, pero ¿por qué? Porque esta es una característica del Windows, a partir de Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
existe algo que se llama User Admission Control, UAC, que cuando una aplicación quiere ejecutarse con permisos administrativos, le aparece al usuario un prompt de elevación preguntándole si le quiere dar permiso. Entonces, si yo quisiera explotar esto, lo que tendría que hacer es utilizar otro exploit para hacer un bypass del User Admission Control y convertirme en administrador. Ahorita no lo voy a hacer por temas de tiempo, pero se los voy a mostrar para que lo sepan. Voy a poner la sesión en background, control Z, le envío background. Ahí sigo teniendo la sesión abierta, ¿sí? ¿Lo ven? Y simplemente les voy a mostrar cuál es el exploit para poder subir privilegios, ¿no? Hay un exploit que se llama bypass UAC, a ver. Sí, y aquí tienen, ¿no? Hay diferentes exploits para escalar privilegios. Y hacer, por ejemplo, un bypass del User Admission Control de Windows, y de esa manera tomo una sesión de un usuario que tiene privilegios administrativos, y elevo los privilegios y me convierto en administrador. Pero bueno, por ahora vamos a seguir con los ataques de ingeniería social. Me adelanté en el demo, porque por cuestiones de tiempo, estoy viendo que ya no tenemos tanto tiempo para las preguntas, así que me quise adelantar. Pero retornando al tema, justamente la razón por la que se pueden dar estos ataques es debido a la debilidad humana, es decir, la persona tiende a confiar, sobre todo si resulta que le dicen que es alguien conocido, alguien a quien yo conozco, que me está pidiendo que haga tal o cual cosa, y no sospecho de que se trata de una suplantación de identidad. Y esto es muy, muy difícil de combatir porque esto ya no depende de ninguna protección de hardware o software, sino que depende del criterio de la persona, del sentido común. Entonces, si la persona es muy ingenua, como nuestro usuario, que acabamos de ver, pues, y él cree que es en realidad el jefe el que le está enviando la información, y hace clic, descarga, ejecuta, pues, y de hecho el malware está codificado, por ejemplo, y logra saltarse al antivirus, pues en esos casos muy poco voy a poder hacer. Entonces es importante siempre capacitar a las personas para que reconozcan los tipos de ataques de ingeniería social. Y los basados en humanos son aquellos en los cuales hay interacción directa. Los basados en computadoras son aquellos en los cuales normalmente el ataque se hace vía web o vía correo electrónico. El que acabaron de ver es un ataque de phishing dirigido que se llama spear phishing. Entonces, y bueno, combinado con un tema de correo falso, ¿no? Entonces, como ya pudieron ver, el correo se puede suplantar fácilmente. Yo puedo decir que soy quien sea. Yo puedo, con este aplicativo que ustedes vieron con Send Email, decir que soy Bill Clinton y me va a aparecer el correo de Bill Clinton. El tema es que la herramienta que recibe el correo sea capaz de detectar que se trata de un correo suplantado, que es un correo falso. Por eso es que es importante que tengamos instaladas herramientas anti-spam. Esto es un ejemplo de un phishing que se le hizo localmente a usuarios del Banco El Pichincha en Ecuador, cuando la página lucía así. Hubieron muchos usuarios que cayeron y que entraron a la supuesta banca electrónica falsa y que dieron su identificación, su clave e inclusive tarjetas de coordenadas, y pues luego sufrieron el robo de dinero, ¿sí? Por ahí veo algunas preguntas, espero poder responderlas al final, no se preocupen. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre phishing y spear phishing? Ya lo dije, el spear phishing va hacia los peces gordos, es decir, trato de impactar a altos cargos, jefaturas, gerencias, presidencias, si estamos hablando del ámbito corporativo, ¿sí? Es decir, personas que tengan un gran rol dentro de la empresa y que por tanto tengan acceso a información confidencial, o bien targets altos que tengan mucho dinero y a los cuales se les pueda efectuar algún tipo de fraude electrónico para robarles dinero o para robarles información y luego extorsionarlos. Entonces, esa es la diferencia entre el phishing. El phishing es masivo, va para Raimundo y todo el mundo, como decimos acá en Ecuador, y en cambio el spear phishing es dirigido hacia los famosos peces gordos. Y el smishing es una versión que se está dando pues por el hecho de que ahora se utilizan mucho las plataformas de chat, las plataformas de SMS, y es básicamente lo mismo que el phishing. Se envían mensajes de texto, en este caso, en el smishing, falsos, diciendo, por ejemplo, que la persona ganó un premio, o en el caso, por ejemplo, de WhatsApp, revisa este link de WhatsApp donde hay tal y cual información, y se los lleva a una página falsa.
Y las personas caen ingenuamente, lamentablemente, en este tipo de estafas electrónicas. Y bueno, y el software malicioso malware ya lo demostramos. Uno de los casos más graves es el ransomware, porque cifra los documentos de la víctima y pide un rescate que normalmente está dado en criptomonedas. Y como ustedes saben, pues las criptomonedas, sobre todo el Bitcoin, se ha valorado bastante alto desde ya los últimos años, y pues pagar un rescate en Bitcoin puede ser muy, muy oneroso, y además no se tiene la certeza de que luego de que se pague el rescate, pues los crackers van a devolver la información o van a enviar las claves para descifrar los documentos. Por lo tanto, mi consejo: saquen respaldos, siempre tengan respaldos de su información, tengan esos respaldos fuera de línea, es decir, no en la red, sino, qué sé yo, en discos, en cintas externas, en librerías externas, para que en el caso de que sufran un ataque de ransomware puedan recuperar la información sin tener que pagar ningún tipo de rescate. No les recomiendo pagar rescate en ningún caso, porque primero, que es alimentar el cibercrimen, es colaborar con el cibercrimen, hacer que este se siga fortaleciendo más, y segundo, porque no tienen ustedes la certeza de que les van a devolver la información. ¿Sí? Es preferible esperar a que alguna autoridad competente saque el software para descifrar y no colaborar con los ciberdelincuentes, ¿sí? O recuperar de respaldos. Ok. Y bueno, esta es una pregunta de Poli, que seguramente les va a aparecer. El demo ya lo hicimos. Y estas son algunas medidas preventivas. Entonces, bueno, ya vieron lo que puede pasar con algo tan sencillo como un correo falso, con un adjunto malicioso. Y bueno, no crean que los adjuntos son solamente Excel, ¿no? Ya se los dije. Les puede llegar un adjunto, por ejemplo, en PDF, y uno dice, es un PDF, es un documento inocuo, no hace daño. No, un PDF también puede tener código malicioso. De hecho, en una de las asesorías de hacking ético que hice para un cliente, me solicitaron hacer un hacking de ingeniería social masivo, y yo investigué, averigüé, por ejemplo, que ellos tenían un proveedor de capacitación, y lo que hice fue enviar un correo masivo a todos los empleados de los que pude encontrar la dirección de correo electrónico, haciéndome pasar como este partner de capacitación, y lo que hice fue decirles que había una promoción gratuita para registrarse en una charla de cómo manejar las normas para importación. Y como este partner justamente tenía que ver con temas de importación, les adjuntaba un PDF donde les mostraba el calendario y les decía que en el calendario escogieran el curso porque los cupos estaban limitados. Entonces tenían que solamente hasta el día de mañana registrarse, porque si no perdían su cupo gratuito. Comprenderán que envié como 1000 correos y prácticamente los 1000 dieron clic para descargarse el PDF, que era un shell reverso, que estaba codificado, porque yo ya sabía cuál era el antivirus que usaban ellos, pero bueno, no, el PDF no impactaba a todas las plataformas, eran solamente las que tuvieran una versión específica del Adobe Reader. Entonces, de los miles de correos que envié, pues solamente cayeron, y logré abrir shells en aproximadamente unos 90 más o menos PCs de cliente. Estamos hablando de una infraestructura bastante grande, una empresa bastante grande, tenía más de 1000 PCs. Pero haber obtenido casi 90, pues fue un éxito para mi empresa. Entonces, fue un éxito el haber hecho esa campaña en ingeniería social, y eso les denotó la importancia de hacer campañas de concientización. Entonces, bueno, vamos a las medidas preventivas y luego hacemos ya la sesión de preguntas y respuestas. Primera medida preventiva: usar sentido común, ¿sí? Usar su sentido común para no caer en trampas de ingeniería social. Si algo está raro, si algo está sospechoso, si de repente una persona les escribe y les pide que hablen un adjunto y eso no es algo normal, no es algo usual, entonces mejor prefiero utilizar otro medio. Sabes que llamo por teléfono: oye, Pepito, tú me enviaste este correo, me estás pidiendo que hable este archivo adjunto, y confirmo, ¿sí? Antes de abrir. Segundo, si tengo dudas y no tengo cómo contactar a quien me envió el correo, pues acudo al personal de la empresa que sabe de seguridad informática, al departamento de sistemas, al departamento de auditoría, si existe un departamento de seguridad informática, a ese departamento, y digo: mira, me llegó este correo que está raro, no logro contactar a quien me lo envió, por favor dime tú si puedo o no puedo abrir ese adjunto. Tercero, no usar software pirata. Y no puedo enfatizar más
que no usen software pirata. Si alguien les dice que un software que cuesta cientos de dólares o miles de dólares y se los pone gratis en una página, bájate gratis este software que cuesta miles de dólares con un crack, ¿verdad? O con, entre comillas, una licencia falsa. No es gratis, no crean que es gratis. Lo que les viene gratis es el malware. El malware les viene gratis, ¿sí? Siempre esos software que son costosos y que de repente alguien los pone y dice, está gratuito, pero aplícale este crack. El crack tiene malware. El crack tiene malware y puede hacer lo que les acabo de mostrar, tomar control remoto de su computadora y tener acceso a todo lo que tienen ustedes en su computadora. Cuarta medida preventiva, utilizar cifrado en sus dispositivos móviles y en los desktops. Los Windows tienen cifrado BitLocker. Los dispositivos móviles tienen una opción en la parte de configuración, en los settings de seguridad, en donde ustedes pueden cifrar la memoria. De modo que si les llegan a robar ese equipo, pues no van a tener acceso a esa información. Si además de eso, ustedes cifran las carpetas y documentos confidenciales, una vez que ya está prendido el equipo, una vez que ya ustedes han puesto la clave para descifrar el disco o descifrar la memoria, si un ransomware logra colarse, igual va a tener acceso a sus documentos. Entonces, si tienen algo que es sumamente confidencial, vuélvanlo a cifrar ya a nivel de las carpetas o a nivel de los archivos. Accesos a sitios donde ustedes ingresan con credenciales. Todos deben tener activado el doble factor de protección. Es decir, que además del usuario y clave, les envíe un código, ya sea por una herramienta de autenticación o a través de un mensaje de texto o vía correo electrónico. Sobre todo si estamos hablando de banca virtual o temas muy sensibles, deben tener activado el doble factor de autenticación. De esa manera, si les llegan a capturar la clave, pues cuando menos tendrían que tener acceso adicional a su teléfono o a su correo electrónico para poder hackearlos, ¿sí? Porque necesitan el segundo factor. Si hay una política de seguridad corporativa en su empresa, síganla, pónganla en práctica. No descarguen software de sitios o proveedores desconocidos, ¿sí? ¿Por qué tienen que descargar un software de Microsoft de un sitio web XYZ? Si es de Microsoft, descarguenlo de Microsoft.com. No hacer clic en enlaces de dudosa procedencia. Inspeccionar siempre sus archivos adjuntos, los pendrives, CDs, DVDs, con su antivirus. Y por último, si estamos hablando de alguien que administra la red de una empresa, pues implementar siempre mecanismos de defensa, tanto perimetrales como internos, como por ejemplo dispositivos Next Generation Firewall, Endpoint Protection, ciberoperaciones, etc. Y para aquellos que son usuarios finales, pues implementar un software de protección de puntos finales, Endpoint Protection. Un Endpoint Protection es diferente a un antivirus, porque el antivirus lo único que hace es proteger contra código malicioso en el momento que se ejecuta o mientras esté en memoria. Pero el Endpoint Protection incluye además, por ejemplo, un firewall que inspecciona las comunicaciones entrantes y salientes, y adicional a eso, normalmente los softwares de Endpoint Protection incluyen protección contra amenazas desconocidas, es decir, aquellas que no están en la base de firmas del antivirus, sino que por comportamiento, por el hecho de que tienen un comportamiento extraño, un comportamiento malicioso, logran determinar que se trata de una amenaza y entonces la logran parar. ¿Ok? ¿Preguntas? Cierto, si alguien preguntaba que quería acceder a mi sitio web, esa es mi dirección. Ahí tienen ustedes un par de guías gratuitas que pueden descargar. Para aquellos que estén interesados en el tema de pentesting o hacking ético, pueden descargar 7 pasos para hacer un pentester y una guía gratuita de hacking inalámbrico, wireless hacking. Ese es el link. Ese es otro polling question que les va a aparecer. ¿Qué hace el ransomware tan peligroso? ¿Qué creen ustedes? Dennos su opinión. Y bueno, estos son algunos recursos adicionales de seguridad. Reportes de seguridad de Cisco. Les van a llegar por el chat los links. Y por favor, en este momento utilicen el panel de preguntas para hacer todas sus consultas. Muchas gracias. Karina, muchísimas gracias por tan excelente presentación. La verdad es que yo viéndolo desde este punto nos tienes a todos embobados, ensimismados en todo lo que estás diciendo. Así que muchas gracias y también a ambos Gustavos y a Joffrey que han estado ahí apoyándote. No, muchas gracias a ustedes.
Ahora lo que voy a hacer, Karina, es leerte un par de preguntas por parte de la audiencia. Les recuerdo a ustedes que en la pestaña de QIA o en el panel de QIA o PIR, si es que está en castellano, pueden hacer sus dudas para que nosotros las vayamos cubriendo. Algunas ya han sido cubiertas y otras no. La primera que te voy a hacer, Karina, que te pregunta la audiencia es ¿cuáles serían los sistemas de gestión de contraseñas confiables? Bueno, hay un sinnúmero de sistemas de gestión de contraseñas. No me atrevería a recomendar alguno porque hace poco uno que yo usaba, parece mentira, pero fue hackeado. Gracias a Dios yo tenía cifrado, o sea, utilizaba el Vault cifrado de ellos y no estuvo entre las víctimas. Pero independientemente de qué gestor de contraseñas escojan ustedes, traten de utilizar la opción de cifrado del Vault, porque hay gestores de contraseñas que les dan dos opciones, o sea, tener el cifrado en nube, tener las claves en nube, pero sin cifrar, y les cobran un valor adicional por tenerlas cifradas. Entonces, ese valor adicional vale la pena. O sea, vale la pena que ustedes paguen por ese valor adicional, porque si está cifrado con grado militar va a ser muy difícil, incluso si hackean esa plataforma, el que puedan tener acceso a sus contraseñas. Pero si resulta que las tienen en nube, pero están en texto plano, pues no me sirve de nada. Solamente como recordatorio para acordarme de cuáles son las claves. Pero en cambio, si es hackeada esa plataforma, pues van a perder ustedes muchísimo tiempo cambiando las claves de todas sus plataformas. Muchas gracias, Karina. Quiero también aprovechar para recordarles o comentarles que el link de la página de Karina donde pueden encontrar los libros está también ahí en el chat. Ahí se ha colocado para que ustedes tengan acceso. Aquí tengo otra duda, Karina. Dice, ¿puedes explicar algo de NIST? Claro, cómo no. Bueno, NIST, ustedes pueden encontrar, es una organización, ¿verdad?, que publica justamente, norteamericana, que publica información, papers, lineamientos sobre mejores prácticas con respecto a seguridad. De hecho, si ustedes me lo permiten, yo podría abrir un navegador para mostrarles. Adelante, Karina, estamos a buen tiempo. Bueno, y en esta página ustedes pueden descargar lineamientos, donde hay, por ejemplo, ya buenas prácticas sobre aseguramiento. Por ejemplo, si ustedes quieren asegurar su Windows, no, pero no es cierto, es Bob. No, sí, no, este es el org. Bueno, este es NIST.org. Aquí ustedes pueden ver ciertos lineamientos. Hay publicaciones justamente del NIST.gov, que es el Instituto de Estándares y Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y en el sitio oficial de NIST, en el NIST.gov, aquí van a ver ustedes papers, publicaciones sobre, por ejemplo, cómo realizar aseguramiento de sistemas Windows Server 2008, cómo realizar aseguramiento de equipos de comunicaciones Cisco Systems, cómo realizar, por ejemplo, aseguramiento de la plataforma XYZ. Hay muchos documentos con respecto a mejores prácticas de seguridad. Así que sí, es una herramienta muy valiosa y siempre están publicando vulnerabilidades descubiertas. Y si es que hay ya los parches para justamente solucionarlas, también publican ellos información acerca de esos enlaces para que ustedes puedan tomar las precauciones y poder justamente resolver esos temas. ¿Tal vez alguna otra pregunta? Sí, perdón, Karina, estaba yo en mute. Aquí tengo otra duda, es ¿qué software anti-malware recomiendas para proteger el equipo de cómputo? Bueno, no me atrevo a recomendar una marca. Siempre están entrando y saliendo del cuadrante de Gartner, de Endpoint, las distintas marcas. Una en lo personal que me gusta mucho, aunque no es muy barata, es Palo Alto Traps. Me gusta mucho Palo Alto Traps. Otra es Cylance, SentinelOne, Kaspersky también. Y bueno, otras más. Mi recomendación es, cuando se trate de herramientas de protección de puntos finales, recurran siempre a los informes de Gartner y de NSC Labs para ver cuáles son las recomendaciones y las evaluaciones que han hecho ellos. Porque siempre están entrando y saliendo del primer cuadrante estas herramientas. Lo importante es que la herramienta que escojan tenga
una muy buena puntuación en la detección de amenazas conocidas y desconocidas. Es decir, que incluya alguna forma de poder detectar no solamente amenazas conocidas, sino también las nuevas. Y eso se lo hace por comportamiento. Entonces, revisan en las especificaciones del aplicativo que pueden detectar por comportamiento software anómalo o software malicioso. De acuerdo, Karina. Aquí tengo un par de dudas hablando de recomendaciones y también partiendo desde tu punto de vista. La primera sería, ¿crees que la aplicación de Cleopatra es una buena herramienta para cifrar correos, en tu opinión y en tu experiencia? Te mentiría porque no he usado Cleopatra. Sí. De acuerdo. Ajá, no. Aquí tenemos otra, sería, hay personas que quieren saber cómo o qué aconsejas tú para prevenir la vulnerabilidad de las redes sociales. Bueno, lo más fácil es no estar en redes sociales, pero eso no es posible. Ok. Bueno, de hecho, en mi blog tengo justamente un artículo acerca de ese tema. Y si buscan lo pueden revisar en carinastudio.com. En la sección de blog hay una parte que habla sobre redes sociales. Aunque está orientado un poquito más acerca de cyberbullying. Pero hay algunos tips de lo que pueden hacer justamente para protegerse de ataques en redes sociales. Y uno de ellos es, primero, no aceptar a desconocidos en sus redes. Salvo que me digan que por cuestiones de negocios tienen que ustedes aceptar personas con las que no interactúan directamente, pues bueno, en ese caso está bien. Pero si no eres una figura pública, no es necesario que aceptes a personas desconocidas en tu red social. No deberías aceptar personas desconocidas. Eh, uno. Segundo consejo, activar doble factor de autenticación para que no te puedan suplantar la identidad. Tercero, bueno, robarte la cuenta, mejor dicho. Tercero, si ves que hay algún comportamiento sospechoso de alguna cuenta y crees que tal vez es una cuenta falsa o un troll, repórtala. Cuarto, si hay alguien que te está molestando, bloquéalo sin miedo y repórtalo. Y quinto, trata de no publicar nunca información demasiado personal en estas redes sociales. Sobre todo en tiempo real, publicar dónde estás, no deberías hacerlo. Yo a veces no sigo mis propios consejos y me emociono y me tomo una foto con la familia. Luego que ya la subí, digo, ¡ah! No debí subirla. Y pues la borro. Y la subo después de un rato, sí. Pero pasa, ¿sabes? A cualquiera se le puede pasar, pero es una recomendación, o sea, por seguridad, porque te pueden tratar de hacer algún secuestro express, etcétera. Claro, Siempre importante no publicar nada muy personal y peor en tiempo real. el eslabón humano, ¿no? Que comentabas, ¿no? La parte humana Sí. es la más vulnerable de todas. Aquí tengo otra duda. Es un poco relativa a todo lo que tú estabas hablando de la demostración. Dice que en el caso en el que tú nos estabas dando, la persona observa que el Linux, un software libre, es modificable por cualquiera y se puede manipular para el hacking. Considerando este hecho, ¿de qué manera se pueden proteger los desarrolladores de Microsoft o los de Apple, en tu opinión, Karina? Pues en realidad no tiene nada que ver con el hecho de que Linux sea open source, sea modificable. Eh, Siempre puedes hacer herramientas de hacking utilizando incluso herramientas propietarias o plataformas propietarias. Así que herramientas de hacking siempre va a haber independientemente de la plataforma. Lo importante es que tú como desarrollador utilices buenas prácticas de codificación, es decir, que utilices mecanismos de codificación segura, lineamientos de codificación segura para no cometer los errores básicos o que introduzcan vulnerabilidades en tus aplicaciones. Y puedes utilizar, una vez que, por supuesto, que has adquirido las buenas prácticas de programación y que estás aplicando mecanismos de codificación segura, es importante que te autoaudites, es decir, que audites tu código. Eso lo puedes hacer de forma automática, utilizando plataformas de auditoría de código que lo hacen para diferentes lenguajes, para distintos lenguajes. Una de ellas, por ejemplo, es Veracode. Veracode es uno de los líderes en análisis de código, auditoría de código. Otro es Q1, Kiuwan, Q1. Q1 es también otro de los líderes en cuanto a auditoría de código. Entonces, una vez que has efectuado el aseguramiento de tu código, lo siguiente es autoauditarte. Y estas herramientas lo que van a hacer es auditarte en base a lo que dicen las mejores prácticas y los estándares de seguridad.
Y no solamente de seguridad, sino que inclusive, por ejemplo, QA te puede auditar el tema de portabilidad, te puede auditar mantenimiento, te puede auditar eficiencia, etcétera. Con ese reporte, tú revisas las no conformidades y vas a tu código y corriges. ¿Sí? Y corriges, y luego te vuelves a autoauditar. Perdón, el trabalengua. Te autoauditas hasta que tú ya ves que no tienes no conformidades. Y una vez que ya tú estás contento con tu código, pues lo siguiente ya sería someterlo a una auditoría manual por un experto en auditoría de código que pueda encontrar alguna falla que una herramienta automática pues no pueda detectar, porque recuerda que siempre un humano, al menos hasta ahora, hasta que la inteligencia artificial no se desarrolle más, pues siempre un humano podrá encontrar más cosas y más vulnerabilidades que las que puede encontrar una máquina. De acuerdo, Karina. Muchas gracias. Aquí tengo una duda. Dentro de la ciberseguridad hay muchos temas implicados. ¿Qué aspecto específico recomiendas para centrarse? Es decir, ¿cuál es la de mayor relevancia en un próximo futuro, en tu opinión? Pues la verdad es que no me atrevería a decirte que, qué sé yo, que el hacking va a ser más relevante que el cómputo forense o que las ciberoperaciones, porque todas se complementan. Hay un complemento de unas con otras. Porque mientras haya hackers maliciosos, mientras haya crackers, va a haber necesidad de hacer auditorías de cómputo forense y va a haber la necesidad de implementar ciberoperaciones para poder detectar amenazas en tiempo real y poder responder ante ellas. Entonces, todos los ámbitos de seguridad informática son relevantes. Realmente te recomendaría más bien que veas tú cuál es el campo de cada uno de ellos, qué hace un hacker ético, qué hace un auditor de cómputo forense, qué hace un ciberoperador, qué hace un administrador de seguridades, etcétera. Que veas los roles y mires cuál te gusta más, qué te inclina, qué te parece, a qué te inclinas, o sea, qué te parece más divertido. Por ejemplo, a mí me encanta hacer hacking ético porque me gusta explotar vulnerabilidades, me gusta encontrar errores, pero también me gusta el cómputo forense, ¿sí? Y estos dos roles, por lo general, los vengo realizando a lo largo de mi carrera y en casi todos los meses. Tengo algún caso de hacking o tengo algún caso de cómputo forense y de vez en cuando me toca hacer remediación. Entonces, en mi caso me resulta muy difícil decidir, me gusta todo. Entonces hago un poquito de esto, otro poquito del otro poquito de lo de acá. Pero si te quieres enfocar, yo te diría, mira qué te gusta más. Si te gusta más explotar sistemas, entonces enfócate en hacking. De acuerdo. Y hablando de en qué enfocarse y cómo hacerlo, en tu opinión, Karina, ¿qué podrías recomendar? La duda es, ¿cuál es la ruta de aprendizaje para empezar en ciberseguridad? Bueno, lo primero es el background. Debes tener un fuerte background en sistemas. ¿Sí? Conocimientos de sistemas operativos, conocimientos de programación, ¿sí? Conocimientos de uso de aplicaciones, servicios, comunicaciones, networking, TCP/IP, IP versión 4, IP versión 6. Una vez que tienes ya tus bases, entonces ahora sí puedes empezar a enfocarte en seguridad. Porque seguridad requiere de todo eso. Si tú no tienes bases fuertes de networking, si no tienes bases fuertes de sistemas operativos, si tú no tienes bases fuertes de programación, va a ser difícil especializarte en seguridad. El experto en seguridad necesita tener fuertes bases en esos tres ámbitos. Muchas gracias. Aquí tenemos otra duda que no sé si está dentro del scope, Karina. Es ¿cómo puedo instalar un endpoint en mi terminal PC o qué programas se recomiendan utilizar para instalar un endpoint? Bueno, eso tiene que ver con el tipo de endpoint protection que tú escojas. Sí, el procedimiento de instalación de un endpoint protection es sumamente sencillo. El fabricante te da un instalador y tú sigues las instrucciones del instalador y eso es simplemente click next. No es nada del otro mundo, pero tienes que escoger tu plataforma de endpoint. Quizás uno de los más conocidos, por ejemplo, es Kaspersky, es uno de los más conocidos. Traps, de Palo Alto. SentinelOne, ya lo mencioné. Silence, ¿qué más? Trend Micro. A algunos les gusta SET. En fin, Panda. Hay distintos endpoints, pero la instalación de ellos es sumamente sencilla. Es básicamente descargar el instalador,
clic Next, poner la licencia y listo. De acuerdo. Tú ya comentaste un poco de esto anteriormente, pero aquí preguntan muy enfáticamente, ¿qué sistema operativo recomiendas por cuestiones de seguridad? ¿Hay alguno que tú recomiendes utilizar por seguridad? Bueno, a mí me gusta Ubuntu. Sí, yo tengo como sistema operativo base en mi computadora personal Ubuntu. Ese es mi sistema operativo personal. Pero eso no significa que Ubuntu sea un sistema operativo 100% seguro. Ningún sistema operativo es 100% seguro. Ninguno. Ni Windows, ni Linux, ni Solaris, ni cualquier otro Unix, ni Android, ni Apple iOS. Ningún sistema operativo es 100% seguro. Lo importante es que el usuario que está detrás de ese sistema operativo, para que se encargue de tratar de asegurarlo, de instalarle las defensas y que tenga el buen juicio para no instalar software de dudosa procedencia o para no configurar mal y dejar abiertos puertos que luego puedan convertirse en una entrada para que sean explotadas vulnerabilidades. Entonces, cualquier sistema operativo que tú instales, mientras lo asegures adecuadamente, mientras lo protejas y tú seas un buen usuario consciente, pues ese sistema operativo puede ser muy bueno para ti, pero que te diga, no, no uses Windows, no, no uses, te puedo decir mi preferencia personal es Ubuntu. Muchas gracias por compartirla, Karina. Digo, al final de cuentas ninguno es 100% seguro, ¿no? En la actualidad, ¿hay manera de revertir los efectos del ransomware? Es decir, recuperar la información. Tú comentabas de confiar en un agente, ¿no? Bueno, sí, por ejemplo, hay varios casos de éxito. Recientemente el gobierno italiano logró justamente elaborar una herramienta para revertir uno de los ransomware nuevos. Se me fue el nombre ahorita, no me acuerdo, pero fue una noticia que justamente la publiqué en redes sociales porque hubo un ataque de ransomware en Europa que afectó a muchos usuarios de Italia. Entonces el gobierno italiano hizo esfuerzos con una empresa local y lograron justamente encontrar cómo descifrar esos archivos que habían sido cifrados con este ransomware en particular. Y de hecho hay publicaciones de cómo descifrar documentos que han sido cifrados con algunos tipos de ransomware, pero no todos se pueden descifrar, ¿no? Hay algunos que han sido bien implementados, que utilizan un cifrado de grado militar que es difícil de poder descifrarse, y en esos casos pues la alternativa es tener backups. Uh-huh. Gracias, Karina. Aquí tengo otra duda. Dice, en mi país conozco uno que otro caso de phishing a un banco directamente que, bueno, no se puede mencionar por cuestiones de privacidad. Y a la vez, pues también comenta que conocen víctimas de lo que está sucediendo ahí. ¿Cómo uno puede abocarse para iniciar una investigación policial o qué recomendaciones tú das para pues, poder empezar a tratar esto y que no se quede ahí al aire? Bueno, desconozco cuál sea el procedimiento en otros países, pero en Ecuador lo primero que tú haces es acudir a la fiscalía y presentar una denuncia. El fiscal, en el momento que recepta la denuncia, abre un proceso que se llama de indagación previa. Durante el proceso de indagación previa, uno le aporta todas las evidencias del caso y en algunos de los casos eso implica pedirle información a la entidad bancaria, por ejemplo, de los registros de eventos alojados en el servidor donde se cometió el atraco para verificar la dirección IP fuente desde la cual se hizo el ingreso a la banca virtual, para poder determinar pues, si son direcciones IP, por ejemplo, locales, son del exterior, a qué país pertenecen, qué persona está detrás de ese IP. Pero en muchos de los casos el proceso se queda en indagación previa. ¿Por qué? Porque las personas que cometen este tipo de atracos, estos ciberdelincuentes, son bastante inteligentes. Y entonces no hacen el ingreso a la banca virtual que hackearon desde la computadora de su casa. O si lo hacen desde su casa, utilizan proxies para esconder su verdadera dirección IP. Entonces, normalmente cuando hacen el ingreso a estos sitios o a estas cuentas hackeadas, lo hacen desde redes abiertas, como por ejemplo un centro comercial, qué sé yo, la Wi-Fi del municipio, de la ciudad, ¿sí? Y aparte de eso, usan proxies. Entonces, el proxy te permite ocultar tu verdadera dirección IP de origen. A la final resulta, por ejemplo, que tú estás conectándote desde un mall en Ecuador, pero
a la banca virtual, en los logs del banco aparece que te estás conectando desde una IP en Rusia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás usando un proxy. Entonces, te digo la verdad, en esos casos lo mejor que puedes hacer es presentar la denuncia porque es un requisito para que tú puedas hacer el reclamo al banco, pero no esperes mucho de ellos, o sea, no esperes que van a encontrar a la persona que estuvo detrás del atraco. Lo importante es que recuperes tu dinero y pues que eso le sirva de experiencia al banco para que implemente mejores métodos de autenticación que usen, por ejemplo, doble factor y evitar que a futuro los clientes caigan en ese tipo de engaños de ingeniería social. De acuerdo, muchas gracias, Karina. Y voy a cerrar con esta duda. ¿Existe alguna aplicación que te avise cuando los usuarios están instalando algo no autorizado? Bueno, sí, claro, hay herramientas de monitoreo que te permiten hacer inventario de software y detectar cuando alguien te está instalando un software adicional al que ya estaba instalado. Pero creo que la mejor manera es prevenir. O sea, simplemente si tú no quieres que los usuarios instalen nada, lo mejor es que impidas que lo puedan hacer, es decir, limitando las acciones del usuario, poniéndoles una cuenta mediante la cual no puedan instalar software. Es decir, que solamente sea el administrador el que puede instalar software nuevo. A pesar de ello, hay ciertas aplicaciones que no requieren instalarse, sino que se ejecutan desde una carpeta. Entonces, en esos casos, la forma de detener ese software que no está permitido es mediante justamente un endpoint protection. En el endpoint protection tú les puedes poner, le puedes restringir de manera general, inclusive si son equipos Windows, por ejemplo, a través de políticas del directorio activo, que aplicaciones no permitidas no se puedan ejecutar. Tú le puedes dar una lista blanca de las aplicaciones que el usuario está permitido ejecutar y cualquier otra, el endpoint protection te la va a parar y va a decir, esta no se puede ejecutar porque usted no tiene los privilegios. De Pero acuerdo. una vez más, depende del tipo de endpoint, ¿no? Depende del tipo de endpoint. Los tipos de endpoint que implementan DLP te permiten hacer eso. De acuerdo. Muchísimas gracias, Karina. Por cuestiones de tiempo vamos a finalizar esta sesión de preguntas y respuestas. Sé que hay algunas que no se lograron contestar y por ello nosotros tenemos este foro justamente que coloco frente a ustedes y la liga va a estar en el chat. Ahí vamos a estar abordando algunas dudas que no logran ser contestadas o algunas otras que necesitan un poco de validación e información. Ahí ustedes pueden extender también algunas extras que tengan. He compartido también a algunos de ustedes la página de Karina. La voy a colocar yo también en el chat ahora para que ustedes puedan encontrar más información no solo de Karina, sino también de otras cosas. Karina, si nos compartes alguno de tus documentos en la comunidad sería maravilloso también para que la gente tenga acceso a. Y bueno, pues Seguro, con todo gusto. muchas gracias. Y finalmente, pues ya para cerrar esta sesión, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Gustavo Massini, Gustavo Salazar y Jofre por estar con Karina. Gracias Karina, ha sido una excelente ponencia, ya tienes muchos fans nuevos. Y bueno, pues nada más recordarles a todos ustedes que pueden encontrar ponencias como estas en otros idiomas locales, desde inglés, portugués, francés, chino, japonés y ruso, recordándoles que francés es nuestra comunidad más nueva. También, si quieren conocer más eventos, actividades de este tipo, los invitamos a las redes sociales en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube o en la aplicación para los clientes y partners. Este miércoles se abre un concurso de contenido, así que los invitamos a participar. Karina, tu contenido también participa. Y bueno, pues Muchas gracias. nos interesa mucho su opinión. Por favor, déjenos saber qué opinan de este evento, cómo les ha funcionado y si qué tipos de temas o de cosas quieren ustedes escuchar en los próximos webcasts para que nosotros podamos atenderlos. Finalmente, pues gracias por su participación. Les deseo a todos tengan un excelente día, tarde o noche, de acuerdo a donde estén ustedes posicionados geográficamente. Karina, Gustavo, a todos muchas gracias y les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, pues, y gracias a los expertos por asistirnos en el panel de preguntas. Así es. Un placer haber participado con ustedes y ya hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias y hasta luego.